Cuatro Cabezas, segunda edición. Comienza a terminar 2024 y es inevitable hacer un resumen, ¿no? Un recap, un recorrido por los hechos más relevantes de la temporada. Y qué importante hacerlo con el termómetro de lo que está ocurriendo en Chile y cómo los chilenos miran este año que comienza a despedirse. Por eso, Claves Ipsos mostró cifras que son bien reveladoras. Fíjense que un 70% de los chilenos calificó este año como un año malo o complejo para el país, y la evaluación más crítica es la confianza de las personas en las instituciones. Bueno, para hablar de esto y otros datos que son súper relevantes para proyectar un mejor 2025, conversamos hasta ahora con la directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, Alejandra Ojeda. Alejandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo estás tú, Ignacio? Bien, pues modo fin de año y... modo recuento. Recuento y también sorprendido por algunas cifras que aparecen acá, ¿no? O algunos hechos, ¿no? De hecho, lo hablábamos fuera de micrófono. En primer lugar, para la relevancia de las noticias que marcaron la agenda, los chilenos dicen en mayor medida que el gran incendio en la quinta región del verano pasado está en el top 1, muy por sobre el caso Monsalve, el caso Hermosilla e incluso por sobre la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Efectivamente, para nosotros fue una sorpresa, estábamos esperando. Mira, honestamente nosotros pensamos que el caso Monsalve y el caso Hermosilla top 1. Exacto, porque son recientes, están pasando, los tenemos todo el día en cobertura, o el fallecimiento del expresidente Piñera por el hecho político que significa. Claro. Entonces, pero lo que hicimos fue un recuento, íbamos mes por mes viendo noticias positivas, negativas, como iba, que había golpeado noticiosamente, y el año en rigor partió con el mega incendio. Y lo instalamos y cuando vemos los resultados lo encontramos impresionante, y ahí nos damos cuenta que el evento golpeó en forma significativa a las chilenas y los chilenos. Primero, mira, en Ipsos tenemos muchas encuestas que instalan a Chile como uno de los países del mundo más preocupados por el cambio climático, por la crisis climática, porque vemos sus consecuencias. Entonces hay que recordar, este mega incendio nos demostró la fragilidad y el grado de incertidumbre en que estamos. Faltas de lluvias, teníamos todo seco, cero niveles de protección, en ese momento avanza muy rápidamente. No vamos a saber nunca cuántas personas fallecieron. Se habla de 131, 135, 137, más la cantidad, los miles y miles de damnificados. Y fue una cosa dantesca que avanzó muy rápido. Teníamos incendios como referentes de años previos. No sé si recuerdas, Ignacio, hubo un verano en especial que se quemaron muchas regiones del país, pero esto fue dantesco. Entonces, parte además con la sospecha que es intencional. Claro. Pero o sea, uno entiende, como explican los especialistas, que prácticamente el 100% de los incendios son provocados por negligencia o intencionalidad, de la mano del hombre. Por ende, todas las luces todas las pruebas indican que se trata de que hay intencionalidad. Claro, no es un hecho espontáneo en el fondo, sino que hay una intervención humana que lo provoca. Pero yo creo que además del horror del hecho en sí mismo, cuando después comienza la investigación y aparecen personas que intencionalmente habían provocado este incendio y que además estaban asociadas a instituciones tan reputadas como Carabineros de Chile. Nosotros lo medimos en Ipsos en febrero, su desempeño, cómo había estado en relación al mega incendio, y era un reconocimiento a nivel ciudadano tremendo. Y vemos personas vinculadas, ¿no es cierto?, a bomberos, a CONAF. Fue tremendo. Sí, yo creo que eso dolió mucho, porque es en el fondo lo que uno más valora de instituciones, trabajadores abnegados, como lo que ocurre en bomberos y en CONAF, es justamente ese gran voluntariado que existe respecto de el trabajo para apagar incendios. Digo voluntariado en el sentido de que reciben en CONAF un sueldo, pero la labor que hacen es encomiable, ir a luchar contra el fuego. Y aquí veíamos la mezquindad, la miseria, ¿no? Es que de tipos que por obtener horas extra ahí aleonaban el fuego, una cosa de locos, impensado. Que yo creo que fuera de la catástrofe humana que implicaba este mega incendio, de lo potente que era ver a estas dos instituciones tan reputadas como, ¿no es cierto?, como bomberos, como CONAF, que importantes para el país, que uno los mira, cómo operan. Tú sabes que yo escuchaba este fin de semana hubo 95 incendios forestales. Lo que pasa es que la primera contención la hace CONAF y la mayoría no alcanzamos a enterarnos, pero hubo 95 focos en el país en todo el fin de semana. O sea, una labor tremendamente titánica. Claro. Y aparece la miseria humana.
Y yo creo que ese es el hecho. Esto es lo que marca a la ciudadanía y que instala en primer lugar al mega incendio. Después viene el fallecimiento del expresidente Piñera, que es un hecho político. Y que es un hecho político donde vemos consecuencias importantes hasta el día de hoy y las vamos a ver fuertemente durante el próximo año. Porque más allá de la tendencia política que uno tenga, del reconocimiento de la posición que pueda hacer, era un hecho innegable que el expresidente Piñera ordenaba a la derecha. Claro. Y lo hemos visto. Ahora, en todas las conversaciones, en las negociaciones que hay respecto de reforma previsional, hemos visto una derecha desorganizada, carente de liderazgo, de un liderazgo fuerte, de un liderazgo que efectivamente los una, porque si había algo que sabía hacer bien el expresidente Piñera en ese sentido, era convocar, leer el momento, saber cuándo entrar en diálogo con la otra coalición, esté o no esté él en el poder, sabía que cuando llegó el momento de ceder, cuando había que negociar, cuando había que ganar, etcétera. Entonces, él era un muy buen político en ese sentido. Claro. Entonces, y lo que tenemos hoy en día es una derecha muy fragmentada, una derecha que además probablemente se va a polarizar más. Estamos en año de elecciones para el año 2025. Evelyn Matei, pese a ser la candidata de derecha que más fuerte está en las encuestas, llega tarde a la discusión de la reforma previsional. Y llega tarde sin propuestas, además. Y llega tarde sin propuestas, diciendo que en realidad tiene que conversar con asesores al respecto. Es cuestionada desde los mismos bloques de derecha, desde los mismos partidos, como cómo aparece en este momento y de esa forma. Eso es pérdida de poder y es pérdida de liderazgo claramente. Entonces, y ahí empezamos a ver cómo había una tarea pendiente, había una tarea que nos queda sin un reemplazo natural. Importante lo que me dice, porque efectivamente tras el fallecimiento del expresidente Piñera, los analistas empezaron inmediatamente a buscar quiénes eran los herederos de ese caudal político de la figura, ¿no? O concepto del piñerismo, y todo indicaba que era Evelyn Matei. Con el paso del tiempo da la sensación que se ha diluido esa herencia. Sí, y mi impresión es que Piñera queda como una figura irreemplazable. Como una figura irreemplazable, y mi sensación es que en realidad no se ha diluido ese liderazgo por decirlo de alguna manera, por ataques, ¿no es cierto?, dentro del mismo bloque, sino justamente por falta de liderazgo, más por condiciones de la candidata y que el movimiento propio de los partidos. ¿Dónde podemos hacer coincidir el tema de los incendios y la intencionalidad que hubo detrás de esa miseria humana, ¿no?, de las investigaciones que se siguen llevando a cabo respecto de los responsables, por un lado? Dos, el caso Monsalve y el caso Hermosilla. Esos tres hechos, que son totalmente distintos, coinciden en un punto y tiene que ver con la confianza de las personas en las instituciones. Por eso, cuando uno ve la evaluación de claves Ipsos, un 70% evalúa negativamente. Claro, y me imagino que tiene que ver con esto. Claro, y viene, mira, yo te diría, un golpe muy fuerte es el caso Convenios. El caso Convenios, y eso nos remite al año 2023. Claro, pero que tiene en el fondo toda la resaca este 2024. Exacto, justamente. Y lo que tenemos durante el 2024, bueno, todo el año con la investigación respecto del caso Hermosilla. Y ahí quisimos hacer una pregunta distinta, porque a través de todo el año hemos estado preguntando desde Ipsos cómo se ve esto en materia de probidad, cómo se ve en términos de cómo avanza el caso, cuál es qué es lo que se espera en términos judiciales, etcétera, etcétera. Pero quisimos hacer una pregunta distinta para abrochar de la misma manera, y ahí entra también el comportamiento de las instituciones en el mega incendio. Bueno, ¿cuáles son los aprendizajes? ¿Cuáles son las tareas pendientes que aparecen para el país a partir de estos casos? Y lo que nos aparece en el caso Hermosilla, dos ideas muy fuertes que nos instalan las personas. Primero, que necesitamos penas que sean disuasivas. Nosotros en octubre... Que no salga tan fácil. Que no salga tan fácil. En octubre, en el Claves Ipsos, hicimos un especial que fue sobre probidad y corrupción. ¿Ya? Y tomamos de los 90 en adelante los casos emblemáticos en Chile. Y el caso Penta nos salió arriba. Mira. Tremendamente recordado, incluso por personas jóvenes que podrían no tenerlo tan presente. ¿Y por qué aparece tan recordado y engancha con este resultado? Y es porque las penas en el caso Penta fueron prácticamente irrisorias.
fueron de 1 año de cárcel, remitido al hogar, clases de ética. Que es lo más escandaloso al final. Claro, entonces, y lo que está pidiendo la ciudadanía ahora, frente al caso Hermosilla, lo primero que dice es que tiene que haber una justicia que esté a la altura de las circunstancias, pero que aplique efectivamente penas que sean disuasivas. Si no, esto se convierte prácticamente en el impuesto que tú pagas por contaminar, por ejemplo, porque es tan poco el costo que tienes, ¿no es cierto?, la pena que se te entrega, y ganas tanto con el delito o ganas tanto con saltarte la ley, que entonces en este cálculo frío, digamos, volvemos a la idea de la mezquindad del ser humano, pero en este cálculo frío, entonces el castigo es muy poco. Claro, echa la ley, echa la trampa, pero donde la consecuencia es bajita. Claro, exacto. Y esto se tiene que acompañar de instituciones fuertes, que persigan la corrupción en Chile, de legislación y, por cierto, de reglamentos y de medidas importantes a nivel de las instituciones, que estén cautelando permanentemente el funcionamiento de las propias instituciones, de las personas que los componen, etcétera. Eso en el caso Hermosilla. Vamos a seguir conversando con nuestra invitada de hoy, Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, con las claves Ipsos de este 2024. Interesante porque es un termómetro súper claro de qué es lo que está pensando y sintiendo la sociedad chilena respecto de las noticias que han marcado la agenda este año. Escuchemos música y seguimos con más Cuatro Cabezas, segunda edición. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high. I just wanna taste it, I just wanna taste it, watermelon sugar high. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high. I just wanna taste it, I just wanna taste it, watermelon sugar high. I just wanna taste it, I just wanna taste it, watermelon sugar high, watermelon sugar. La tarde informativa se actualiza en Cuatro Cabezas, segunda edición, con Ignacio Franzani en Radio 13C. Un termómetro finalizando este 2024 con claves Ipsos. Conversamos hasta ahora con la directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, Alejandra Ojeda.
Alejandra, a ver, es interesante porque hemos hablado de el fallecimiento del expresidente Piñera, caso Hermosilla, caso Audios, caso Monsalve, por supuesto, el gran incendio en la quinta región que golpeó durísimo, arrancando el año y que, como decíamos, está en el top 1 de lo que más golpeó a la opinión pública dentro de las noticias fuertes de este año. Pero también me llama la atención que temas como la economía, los ingresos económicos, la estabilidad laboral y la salud mental también tienen una evaluación súper negativa este año que se va. Sí, pedimos un recuento a nivel personal y familiar, cómo estuvo el año. Y ahí lo que nos encontramos, prácticamente la mitad nos dice fue un año complejo, no necesariamente malo, fue un año complejo. Creo que también las chilenas y los chilenos, después de haber tenido pandemia, partimos en el estallido el año 2019, 2 años de pandemia, crisis económica, logramos hacer diferenciaciones hoy en día. Yo creo que en otro escenario hemos encontrado que todo era tremendamente negativo. Eso te iba a preguntar, este 2024 respecto de los años anteriores, ¿esa negatividad está más a flor de piel o un poquito menos que los sondeos en era pandémica o de estallido? Es un balance negativo. Es un balance negativo sin lugar a dudas, pero es un balance que se compone más fuertemente de la idea de lo complejo antes que lo malo. La cantidad de personas que dice que personalmente fue un año malo para ellos y para sus familias son apenas un 15%. Okay. Se inclinan más a decir, esto fue un año duro, y esto fue un año complejo. Duro, se refiere como un año desafiante. Claro. No necesariamente un año malo. O que hubo que balancear, pero no necesariamente un año malo. Y preguntamos por qué. Le pusimos varios elementos a evaluar. Y bueno, lo más complejo y que también engancha con la evaluación que uno tiene respecto del país, de lo que aconteció este año, los ingresos económicos. Porque, a ver, nosotros no podemos obviar de que efectivamente, terminando la pandemia, tuvimos una crisis económica mundial y procesos inflacionarios al alza, tremendo, no solamente en Chile, en el resto de los países. Correcto. En el último año hay que hacer el reconocimiento que se logró poner atajo al proceso inflacionario en Chile. Sin embargo, estamos cerrando con un 4,2 más o menos, es como la predicción de cierre de este año. Lo vamos a saber en unas semanas más cuánto fue realmente la cifra, pero estamos muy lejos de ese 3%, 2, y tanto que teníamos antes de pandemia, claro. Durante años, y estábamos tremendamente acostumbrados a esas cifras. Se le puso atajo. Hay que reconocer que efectivamente se subió el sueldo mínimo, escaló hasta 500.000, pero eso no significa, por un lado, que los ingresos en Chile hayan subido la escala completa. El subir el sueldo mínimo no te empuja la escala completa, el ingreso promedio, necesariamente. O sea, los sueldos siguen siendo bajos al fin del día. Claro, lo que estás haciendo es disminuir desigualdad. Claro. Eso por un lado. Y por el otro lado, todos sabemos que aun cuando disminuye la inflación, los precios no bajan, excepto que estén normados, que son muy pocos los casos. Por ejemplo, el caso de la benzina. Claro. La benzina baja ocasionalmente, pero de repente aparece la noticia de respecto que baja. En cambio, los precios puede ser que detengan la subida, pero no van a retroceder. No es que un día tú te vayas al supermercado y te encuentres con que retrocedieron, están más bajos los precios. Entonces, esta ecuación entre el ingreso, un ingreso que tiene menos poder adquisitivo, precios que fueron golpeados fuertemente en los últimos años por la inflación, lo que hace es que finalmente el haber detenido este proceso inflacionario no significa que haya llegado al bolsillo de las personas. Y esto se combina además con inestabilidad laboral, que es lo que nos dicen las personas consultadas. Nos dicen, este fue un año complejo en materia laboral. Hoy en día, un hogar de varias personas, es muy difícil que logre mantenerse exclusivamente con una vía de ingreso, con un solo sueldo. Hay combinación de ingresos, sea vía trabajo o no, pero hay combinación de ingresos dentro del hogar. Y el temor, la incertidumbre respecto de perder alguno de los ingresos fue fuerte este año. Raya para la suma. ¿Qué se va dañando en este escenario, en esta combinación? La salud mental. La salud mental, efectivamente. Y eso sí, que tenemos datos Ipsos donde vamos viendo año tras año, lo hemos medido ya a esta altura, debemos tener una serie como de 7 años de medición desde antes del estallido,
cómo en Chile la salud mental se va deteriorando y se va deteriorando año tras año. Ahora, Es la súper pregunta complicado es, eso. ¿efectivamente se deteriora la salud mental de los chilenos? Hoy tenemos más información al respecto. Antiguamente no se hablaba de salud mental, por lo tanto, como que no era tema, y quizás la salud mental de los chilenos ya estaba muy deteriorada, no lo sé. Si teníamos normalizadas un montón de situaciones probablemente. Exacto. Yo creo que hay una combinación de ambos aspectos. Hay una mayor conciencia respecto de la salud mental. Probablemente hace 10 años atrás tú hablabas de salud mental y para muchas personas estábamos hablando de enfermedades psiquiátricas. Claro. Y ese era el concepto, Claro. el equivalente. Hoy en día lo entendemos mejor. Este tipo mucho está mejor. loco. Pero por el otro lado... Versus es necesario tener una terapia, Claro. visitar a un especialista, tener un tratamiento. Claro, pero por el otro lado no podemos tampoco dejar de reconocer que venimos de 5 años de mucha incertidumbre. Parte el estallido en octubre de 2019. ¿No es cierto? Meses después comienza la pandemia, un evento inaudito en nuestras vidas generacionalmente, un evento que además dura 2 años, donde estuvimos cotidianamente frente al fallecimiento de personas cercanas, de seres queridos, conocidos, o de lo contrario, personas que estuvieron al límite en condiciones extremas. Todo esto condimentado con 2 procesos constitucionales fallidos. 2 procesos constitucionales fallidos que te dan la sensación, además de modo rotonda, fuiste Claro. a dar la vuelta y volviste, y no avanzamos, no conseguimos nada, mucha desafectación respecto del mundo político, de las instituciones, de las decisiones, etcétera. Entonces, todo esto, indudablemente, y bueno, y finalmente la crisis financiera, la crisis económica, ¿no es cierto? Entonces, todo esto tiene que hacer mella en la salud de las chilenas y los chilenos, pero no solamente de nosotros, ¿eh? Esto también es a nivel global. ¿Hay esperanzas en los chilenos para 2025? Los chilenos sí tienen una expectativa. El 54% está optimista del 2025. Oye, pero qué heavy. O sea, con un diagnóstico malazo del 2024, la esperanza es lo último que se pierde. Es que, Ignacio, esto es lo que nos hace humanos, finalmente. Si nosotros viéramos todo negro, sin expectativa, sin futuro, no hay futuro. Bajo esa idea, no hay futuro, la verdad, cerremos la puerta por fuera de Claro. esta altura, ¿no es cierto? En cambio, más de la mitad de las personas está optimista sobre cómo va a ser su 2025. Hay un optimismo moderado respecto del país, sobre el futuro del país, sobre la economía, sobre lo cual no estamos optimistas, es que se logren acuerdos políticos. Y creo que estamos probablemente, las personas no se equivocan en eso. ¿Por qué? Porque viene año electoral y se van a exacerbar las diferencias. No, y estamos Entonces, en un punto crítico, ¿no? Reforma de pensiones, reforma al sistema político, y justamente todo marcado por un año de elecciones. O sea, van a empezar a ocurrir cosas muy fuertes a partir del mes de enero. Exactamente. Y además con todos estos casos que tenemos en desarrollo, donde aparece el mundo político, el mundo empresarial, citado a cada rato, el caso Monsalves también de desarrollo, que está abriendo una arista que no es menor. Porque ahora que se abrió el secreto bancario, Marca un aparece una precedente. línea de desarrollo, Claro. ¿sí? Sobre finalmente el uso y el control que hay sobre las platas públicas en altos funcionarios. Entonces, esa va a ser una discusión también interesante. Entonces, se viene un año complejo. La ciudadanía no está muy optimista que se logren acuerdos, no está muy optimista respecto de reforma previsional o de mejora de la salud, pero sin embargo, sí está optimista en términos de que puede ser un año mejor para cada uno de nosotros y para nuestras familias. Oye, Ale, te quiero agradecer esta conversación. Fíjate que la Ale está en días de vacaciones y vino a conversar con nosotros acá en Radio 3CC, así que con mayor razón, infinitas gracias a la directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, analizando, ¿no?, este último Claves Ipsos 2024. Gracias, Ale, te pasaste. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y sigue disfrutando de tu merecido descanso. Y de lo que necesitan a futuro. Por supuesto que Muchas te vamos gracias. a invitar apenas podamos. 7:59.